Hola, ahora dirijamos nuestra atención a la Segunda Guerra Mundial, a Alemania en el año de 1944, donde, de sus 80 millones de habitantes, 12 millones estaban en sus fuerzas armadas y, para junio de 1944, 4 millones estaban en sus fuerzas terrestres, apoyados por una enorme industria militar que pese a los constantes bombardeos aún estaba intacta. Y pese a que de 1941 a 1943 los alemanes perdieron a 2 millones de sus tropas, sus mejores tropas, la enorme mayoría caídos en el frente del este, y además, pese a que también un gran número de sus mejores generales ya habían sido despedidos por Hitler, para junio de 1944 los alemanes aún eran extremadamente difíciles de derrotar. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas terrestres alemanas fueron las mejores a nivel táctico, porque éstas tenían la mejor doctrina táctica que les daba tropas y oficiales extremadamente eficientes, y durante toda la guerra por cada alemán caído, este causaba 1.5 veces más bajas a los soldados británicos y norteamericanos, y 4-1 contra los soldados soviéticos. Así, por su superlativa doctrina táctica y su capacidad industrial que aún estaba intacta, de tener los alemanes el tiempo suficiente, reemplazos y material de guerra podían arribar al frente. Y aun cuando no tenían ninguna probabilidad de ganar la guerra, por lo menos podrían alargarla mucho más. Pero definitivamente sus enemigos querían terminar con la guerra lo más pronto posible. Y el verano de 1944 sería otro año para golpear a Alemania en todos los frentes una y otra vez. De hecho, a nivel estratégico y a nivel operacional, los aliados occidentales y los aliados soviéticos eran mucho más eficientes, colocando muchos más hombres y mucho más material en los campos de batalla. Para 1944 los aliados occidentales tenían 2 millones de hombres en Inglaterra, y con ellos dieron el primer golpe contra elementos de los 600.000 alemanes que defendían a Francia y a los Países Bajos. En un enorme trabajo de engaño estratégico y operacional, los aliados occidentales lograron que Alemania concentrara a un número sustancial de sus tropas cerca de Calais, a cierta distancia del punto de ataque. Y esa ofensiva fue la Operación Overlord, hoy conocida como el Día D. El 6 de junio de 1944, 156.000 soldados aliados atacaron a los 50.000 alemanes que defendían los 80 kilómetros de playa de Normandía. Y ese mismo día, la línea alemana fue perforada y los aliados establecieron una sólida cabeza de puente. Pero también hemos de reconocer que Overlord fue una operación anfibia ejecutada con divisiones de infantería. Y como los aliados no tuvieron unidades blindadas y motorizadas a la mano, no pudieron explotar el éxito inicial con rapidez. Y a partir de ese momento, ellos tuvieron que reunir equipo blindado y motorizado en el terreno liberado. Además, los alemanes reaccionaron con rapidez, y para los últimos días de julio ya tenían en la zona a 380.000 hombres. Parecía que el frente occidental se había estabilizado. En ese momento, ese frente se hallaba a 1.100 kilómetros de Berlín. Ahora dirijamos nuestra atención hacia el enorme frente del este, donde, para junio de 1944, los soviéticos tenían a 6 millones de soldados enfrentando a 2.250.000 alemanes, más sus aliados. De hecho, el grueso de este video será dedicado a la ofensiva soviética, conocida como la Operación Bagration, y esta operación tiene que ser estudiada no solo por la enorme cantidad de tropas utilizadas, pero también tiene que ser estudiada porque esa operación fue un monumental éxito, porque los soviéticos ya tenían una enorme capacidad de combate estratégica y operacional, una capacidad de combate que hemos de estudiar desde el punto de vista de la historia militar. A nivel estratégico, los soviéticos también ejecutaron una enorme operación de engaño. Por lo tanto, los alemanes reunieron al grueso de sus fuerzas blindadas y motorizadas en el sector sur. Además, para no darles un solo momento de respiro a los alemanes, el ataque se efectuó el día 23 de junio, a solo 2 semanas del desembarco en Normandía, y se efectuó a lo largo de los 780 kilómetros de frente que tenía el grupo de ejército centro de los alemanes, que tenía de 600.000 a 700.000 hombres, apoyados por 570 vehículos blindados y 900 aviones. Ese día 23 de junio, los soviéticos iniciaron su enorme ofensiva, en la que eventualmente se usaron a 1.670.000 hombres, 5.818 tanques y 7.799 aviones. En ese momento, ellos estaban a 1.200 kilómetros de Berlín.
En la madrugada de ese primer día, la infantería y los blindados que la apoyaban se lanzaron hacia adelante precedidos por un enorme fuego de artillería. Pero en lugar de atacar a toda la línea alemana, los soviéticos concentraron sus recursos en solo algunos puntos, y así lograron una enorme superioridad local. En los primeros días los alemanes les causaron una enorme cantidad de bajas, pero la concentración de recursos les ayudó enormemente, y en cuestión de días, pese a las bajas sufridas, las líneas alemanas ya habían sido perforadas en varios puntos. Y precisamente en la explotación de las brechas tenemos la parte más importante de este video. Porque hemos de analizar que el campo de batalla moderno está dividido en dos grandes partes, la parte táctica y la parte operacional. En el nivel táctico se refiere al combate y al movimiento de las unidades tácticas, los batallones y las compañías de las unidades de combate, que incluye a las unidades de infantería y a las unidades blindadas. Luego tenemos a la parte operacional del campo de batalla, que se refiere al combate y al movimiento con todas las unidades de combate y de apoyo de las divisiones, las brigadas y los regimientos. Y entre las unidades de apoyo tenemos a la artillería, a la intendencia, a los servicios médicos y a las unidades de mando, todas ellas absolutamente necesarias para un ejército moderno, pero de escaso valor de combate cuando se enfrentan contra las unidades tácticas enemigas. Y desde el punto de vista de espacio, la zona táctica se halla donde están las unidades tácticas, que en su mayor parte están en las líneas del frente, mientras que la zona operacional va desde el frente hasta la retaguardia de las divisiones y los cuerpos de ejército. Y esa distinción es de enorme relevancia, porque en la operación Bagration la enorme mayoría de tropas alemanas eran de infantería, y porque esas unidades en el ejército alemán se movían principalmente a pie, eran casi incapaces de maniobrar para contraatacar las brechas o de moverse rápidamente hacia la retaguardia. Y a eso se une la simple realidad que los alemanes no tenían casi unidades blindadas ni motorizadas en ese enorme sector del frente. Así, pese a que a nivel táctico los alemanes ofrecieron una tenaz y amarga resistencia, y pese a que lograron causarle una enorme cantidad de bajas, a nivel operacional no estaban en condiciones de reaccionar. En cambio, los soviéticos sí demostraron una enorme capacidad, porque por las brechas causadas por su infantería pasaron sus enormes reservas blindadas y motorizadas, conocidos por los soviéticos como grupos operacionales. Y es de enorme importancia señalar que esos grupos operacionales se alejaron a toda velocidad del frente para penetrar el área operacional alemana y capturar objetivos en la retaguardia alemana, incluyendo a los grandes centros de comunicación por los que tenían que pasar las reservas estratégicas del enemigo. Y precisamente esa es la esencia de las batallas de maniobras. Batallas que ya discutimos en un video anterior, en el cual se busca alejarse de los puntos fuertes del enemigo y golpearle donde no está protegido. Y la velocidad que alcanzaron los grupos operacionales soviéticos fue impresionante. A solo una semana de iniciada la ofensiva, ya habían recuperado la capital de Bielorrusia, la ciudad de Minsk, a 240 kilómetros del frente, e incluso en su camino lograron derrotar a agrupaciones de las reservas alemanas que estaban arribando a toda prisa. Y a medida que más columnas soviéticas penetraron lo profundo de la retaguardia alemana, la infantería del grupo de ejército centro fue aniquilada, y solo a un mes de iniciada la ofensiva, las primeras unidades soviéticas ya estaban ante Varsovia. Y en esos primeros días ante las puertas de Varsovia las vanguardias soviéticas se detuvieron, inicialmente probablemente para esperar refuerzos, pero el 1 de agosto de 1944 el ejército territorial polaco se alzó para liberar a su ciudad, y entonces Stalin le ordenó a sus tropas no ayudar a los polacos, y el alzamiento fue brutalmente aplastado. Pero aunque los soviéticos se detuvieron ante Varsovia, a lo largo del frente el avance continuó. Y el frente finalmente se estabilizó a lo largo de Polonia del Este. En el proceso, los soviéticos destruyeron al grupo de ejército centro y derrotaron a elementos de otras agrupaciones, y esa es una clara evidencia de su nueva capacidad de combate. Porque a nivel operacional, Bagration fue la primera vez que los soviéticos superaron completamente a los alemanes, quienes a duras penas lograron efectuar algunos contraataques, y más bien fueron las órdenes de Stalin, unidas a la necesidad de descansar y reorganizarse, lo que detuvo a los soviéticos, quienes ahora, tras su enorme victoria, estaban a solo 600 kilómetros de Berlín. Bueno, hemos llegado al final de otro video. Desde el punto de vista histórico-militar, hemos de reconocer que, durante toda la Segunda Guerra Mundial,
A nivel táctico, las unidades de combate alemanas fueron las mejores de la guerra, pero contra ellos los aliados lanzaron sus enormes recursos operacionales y estratégicos, como lo hicieron en las ofensivas de verano de 1944. Y como muestra de ello, cuando Bagration comenzó a menguar el 25 de julio, ese día los aliados occidentales ya tenían 1.450.000 soldados en Normandía, enfrentando a 380.000 alemanes. Ese día la infantería norteamericana se lanzó al ataque y eventualmente perforó las líneas enemigas, y 6 días más tarde sus unidades blindadas ya estaban en la retaguardia operacional alemana sin encontrar casi resistencia. Y para el 30 de agosto, con los aliados alcanzando París, llegó el final de la Operación Overlord. Desde ese momento más operaciones tuvieron que efectuarse para ganar la guerra, pero tanto Overlord como Bagration fueron pasos fundamentales para la victoria final, porque en esos 3 meses los alemanes sufrieron pérdidas espantosas. Y aunque las cifras para las bajas soviéticas y alemanas han de ser tomadas con escepticismo, tenemos los siguientes datos. En Overlord, los aliados occidentales perdieron 220.000 hombres, mientras que en Bagration los soviéticos pueden haber perdido hasta 700.000. Y de los alemanes, ellos perdieron en Overlord a 300.000 hombres y en Bagration a 600.000, cerca de 1 millón de hombres o el 25% del total de sus unidades terrestres. Y no solo los alemanes perdieron una enorme cantidad de tropas, pero además en esas 2 operaciones los aliados perdieron una cantidad de tropas mucho menor al promedio de la guerra. Y esa es una clara evidencia que, una vez los aliados occidentales y soviéticos lograban salir del combate a nivel táctico, su enorme eficiencia a nivel operacional les daba una enorme ventaja que les ayudaba a sufrir menos bajas, y esa es la esencia de las batallas de maniobras. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.